Hoy vamos a empezar con igualdad. No por casualidad vemos igualdad hoy, ¿está bien? Vemos igualdad hoy después de haber visto autonomía, porque entendemos que el tema de igualdad es clave en la construcción de un sistema de derechos robusto, fuerte, y que tenga en cuenta los dos valores principales que nosotros entendemos, que son el autogobierno colectivo y la autonomía, ¿está bien? Los derechos y la democracia. En ese sentido, es que entendemos la igualdad como uno de los principios fundantes del ordenamiento, uno de los derechos claves de todo el edificio constitucional y democrático, y es una de las motivaciones, de las preocupaciones más grandes que tiene la cátedra y que en general tenemos todos los que nos dedicamos al derecho en general, que son las desigualdades. O sea, una preocupación central de la cátedra es la lucha contra las desigualdades, entendiendo estas desigualdades como desigualdades que no son elegidas ni son provocadas por elecciones de cada uno de los seres humanos que componemos la sociedad. ¿Está bien? Estas desigualdades, ustedes saben la realidad argentina cuál es respecto de las situaciones de desigualdad, la cantidad de millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, más o menos la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza, una gran cantidad de esa población vive en barrios de emergencia, en barrios populares o comúnmente llamadas villas, no tiene acceso a derechos básicos, eso afecta tanto su autonomía como la capacidad para participar del sistema democrático de autogobernarse. Por eso es tan importante el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque los tres principios fundantes de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, son tres principios que no pueden ser entendidos ni escindidos para que cumplan su cometido, ¿está bien? Libertad, igualdad y fraternidad están al servicio de una misma idea, la idea de que cada uno sea individualmente libre y que todos juntos compongamos una sociedad en donde se expanda nuestra libertad y todos participemos de las decisiones públicas y participemos del autogobierno, ¿está bien? La igualdad es la igual libertad de todos, eso es lo que busca, con lo que prometió, con lo que está comprometido los ideales de la Revolución Francesa, que son los ideales del constitucionalismo moderno, si quieren, mal llamado occidental, ¿está bien? Y esa es nuestra preocupación central. Por eso vamos a tener un abordaje, y tienen los textos que tienen, un abordaje del tema de la igualdad muy claro, muy robusto, y hacemos mucho hincapié en este derecho y en las distintas variantes, su aplicación histórica, los distintos tipos de entendimiento de igualdad que se pueden dar, ¿está bien? Porque el término igualdad es un término ambiguo, ¿está bien? Es un texto, al ser un principio, tiene una textura abierta, no está claro a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad. Entonces, es muy importante ir precisando de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, qué tipos de igualdad hay, cómo se manifiesta esa igualdad en los distintos textos constitucionales, cómo se ha aplicado en la jurisprudencia de la Corte, de los tribunales, en forma internacional, ¿está bien? Pero desde esta perspectiva de que es una igualdad que lo que está al servicio de los dos principios fundamentales, de los cuales no pueden existir si no existe garantizada la igualdad, que es el autogobierno colectivo y la autonomía personal. Y por eso hablamos de que la igualdad, así como los derechos económicos, sociales y culturales, la libertad de expresión, todos los derechos están al servicio de maximizar la autonomía personal, de manera que todos seamos igualmente libres y todos podamos diseñar nuestros planes de vida y vivir la vida como cada uno de nosotros elija vivirla, y no como nos imponen vivirla las condiciones sociales, económicas, únicamente. ¿Está bien? Todo eso nos va a condicionar, ahora vamos a ver, nos va
tanto como vimos cuando vimos autonomía relacional, eso nos constituye como sujetos, ¿está bien? Y a su vez nos condiciona en cuanto a la posibilidad de elección y de realización de nuestros planes de vida. Por eso, si nosotros estamos interesados, aún desde una visión liberal, que es la que plantea Nino, y que es lo que, por eso Nino se cataloga como, o lo catalogan como un liberal igualitario, los que son liberales en toda la línea, y que creen verdaderamente que la libertad es el valor supremo, están comprometidos con una idea de igualdad robusta, ¿está bien? Una idea de igualdad que garantice justamente la igual libertad de todos, no una libertad de uno y la esclavitud de 100. Eso no garantiza ni la autonomía personal de cada uno, entendido como cada persona por separado. Recuerdan en el principio de separabilidad, de inviolabilidad de la persona, el principio de autonomía que vimos las dos clases pasadas, no garantiza, si no tomamos a cada ser humano como fin en sí mismo, esa dignidad individual, esa dignidad personal que tiene cada uno de nosotros. ¿Está bien? Nico, una cucharita Sí. nomás ahí. Por favor, sí, dale, metámonos. Esto no es tan, o sea, ese concepto de la libertad, necesitando de la igualdad y de la igualdad como distribución de la libertad, no es algo evidente, no es algo en la historia, o sea, que en el desarrollo de ideas haya sido evidente. De hecho, constantemente se ha planteado la contraposición y la imposibilidad de asegurar ambos valores al mismo tiempo. Por eso es que, por eso la importancia del hincapié que hacemos, digamos, en esta idea de Nino de la igualdad como distribución de libertad, como y la inexistencia de libertad sin igualdad también, o sea, la interdependencia de estas dos ideas. Porque clásicamente lo que se oprima uno de los valores, oprime el otro. Oprima la libertad, oprima la igualdad. Si prima la igualdad, necesitamos necesariamente coartar libertades. Y si prima la libertad, necesitamos necesariamente que esa libertad sea desigual o coartar la igualdad. Entonces, estas ideas que se han dado constantemente como excluyentes, acá encuentran en esta idea el nexo que las une y esa idea primigenia que tiene la Revolución Francesa, es decir, necesitamos ser libres, necesitamos ser iguales, y necesitamos ser fraternos, ¿sí? Necesitamos ser seres sociales, necesitamos ser una sociedad fuerte, no solamente como individuos fuertes, sino sociedades fuertes. Esta mirada igualitaria del liberalismo viene a conjugar esas dos miradas que han dividido al mundo literalmente durante muchos años. O sea, esto no es una discusión teórica, sino que el mundo se dividió literalmente durante al menos 30 años políticamente, sosteniendo que estas dos ideas eran excluyentes. Esta conjunción de igualdad y libertad, que en general depende cómo se entienda igualdad y cómo se entienda libertad, estas ideas están en tensión, y esa tensión es indisoluble o no, ¿está bien? O pueden realimentarse, como se planteó el ideario de la Revolución Francesa y como plantearon en general los idearios de todas las revoluciones modernas, aún las no burguesas. Pero lo cierto es que estos dos valores han sido puestos siempre en contradicción. Y esta idea de Nino, esta vuelta de tuerca del liberalismo, que en general, históricamente, no fue igualitario, y ese es uno de los principales méritos de Nino, de la obra de Nino, y de su contribución al pensamiento filosófico y jurídico, es esta idea de volver a unir igualdad y libertad, que no es una idea propiamente de Nino, es una idea que ya estuvo, si quieren, es una idea que se retomó luego de la Segunda Guerra Mundial y que se materializó en toda la corriente que fue del constitucionalismo social de posguerra, de la segunda posguerra, ¿está bien? Esta idea de, si ustedes ven el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o la Carta de Naciones Unidas, o los principios de Filadelfia del 44, van a ver esta idea de igualdad y libertad al servicio de sociedades más justas, sin miedo, que garanticen la paz social, ¿está bien? Esta idea no es nueva, es una idea, pero sí es una idea que ha sido arrasada por este proceso neoliberal que vive el mundo, si quieren, centralmente a partir de la década del 70,
¿está bien? Con lo cual, es clave que ustedes conceptualicen esta discusión en este marco, ¿está bien? Porque no es una discusión teórica, puede parecer una discusión teórica, pero es una discusión eminentemente práctica y es una discusión eminentemente política, ¿está bien? Ustedes tienen uno de los textos, es el texto justamente de Nino. El texto de Nino no es un texto, como siempre, de lo más sencillo, y ustedes vamos a recorrerlo un poquito para desmitificarlo y que ustedes puedan entrar en él con la mayor soltura posible. Nino básicamente lo que nos plantea respecto al principio de igualdad, primero empieza como siempre analizando. Entonces nos dice que hay tres formas de entender la igualdad, un entendimiento descriptivo, un entendimiento normativo y un entendimiento analítico, los analiza. El descriptivo quiere decir, dice Nino, que los seres humanos somos iguales, de hecho, bueno, esto plantea Nino es falso, es evidentemente falso, los seres humanos nos distinguimos sobre situaciones relevantes, y entonces Nino elige porque le parece el correcto, un punto de vista normativo, que implica, ¿se acuerdan esto del deber ser y el ser? Volvemos siempre con lo mismo, como somos desiguales en talento, somos desiguales en oportunidades, somos desiguales en condiciones, somos desiguales físicamente, pero el punto de la igualdad, el punto que quiere realizar el principio de igualdad, es que todos debemos ser iguales. Todos debemos ser tratados igualitariamente. ¿Está bien? Dworkin. Además, hay una regla lógica acá que tenemos que tener siempre en cuenta cada vez que discutimos o cada vez que presentamos al menos una idea en estos términos. El deber ser no se puede derivar de lo que es. Nunca. Esta es la regla básica de la lógica baconiana, es el deber ser. O sea, lo que tenemos que ser, lo moral, no se puede derivar de la descripción de la realidad, ¿sí? Entonces, la primera crítica a cualquier noción que diga, no, bueno, la igualdad, debemos ser desiguales porque somos desiguales, está cayendo en esta falacia lógica de querer derivar lo que debe ser de lo que es. Exacto. Y Nino plantea esto desde el punto de vista normativo, porque efectivamente lo que dicen las constituciones y lo que viene a decir el derecho no establece lo que es, el derecho establece cómo deben ser, y lo que busca es moldear la realidad, es cambiarla para que sea más justa. No viene a reflejar el derecho cómo son las cosas. No es que el derecho parte de lo que es para mantener el statu quo, no es que el derecho ve, bueno, ok, muere una mujer cada 21 horas, entonces, ok, está bien, vamos a sostener eso. No, el derecho ve un problema y lo busca solucionar. La sociedad busca a través del derecho solucionar problemas. Entonces ve el problema de la violencia machista y los femicidios y busca intervenir en esa situación para frenar esa violencia, esos asesinatos, porque son injustos, porque afectan los derechos de todos y afectan principalmente a un colectivo que es las mujeres, que vamos a ver ahora también cómo juega esto en el principio de igualdad. Entonces, por un lado, cuando la Constitución nos habla de igualdad, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la igualdad en términos normativos. O sea, debemos ser tratados de la misma forma, debemos ser tratados igual. Dworkin dice, debemos ser tratados con igual respeto, consideración y respeto. Pero esto tiene está bien, es un avance, pero no es suficiente, dice Nino. El término, seguimos teniendo un problema. ¿Qué significa igual? ¿Qué significa ser tratados igual? Y ahí Nino abre dos dimensiones de qué puede ser tratado, de qué puede ser entendido como trato igualitario. Y entonces habla de un entendimiento como equiparación y un entendimiento como no explotación. ¿A qué se refiere? Estos dos principios, o estos dos entendimientos de equiparación y no explotación, se van a combinar para constituir el entendimiento de igualdad que nos propone la Constitución y que nos propone el principio de igualdad al servicio ya de la autonomía y al servicio de la democracia. Equiparación, ¿qué quiere decir? Cuando uno habla de ser igual a otro,
habla de equiparar algún término, alguna condición relevante, algún íter relevante, propiedad, educación, algún bien social relevante, en comparación con otros. ¿Está bien? Entonces, entender la igualdad como equiparación implica que entendamos que todos deben ser equiparados en esas condiciones que se consideran relevantes. Es un entendimiento de igualdad, es un requerimiento, dice Nino, esencial en cuanto a las condiciones de participación democrática. ¿Está bien? O sea, cada una de las personas para participar, para que exista un sistema democrático, debe tener un voto. ¿Está bien? O sea, deben ser todos tratados exactamente igual y deben ser garantizados su participación de igual manera. ¿Está? Todos deben tener la misma posibilidad. Esto sería, si quieren, para entenderlo o para dar un ejemplo más claro, es un tipo de igualitarismo, cuando hablamos de la igualdad como equiparación. Entonces, se da sobre una situación de desigualdad, se busca equiparar a todos respecto a al bien que consideramos relevante. Este es una condición indispensable, dice Nino, que se tiene que dar para que exista un sistema democrático, ¿está bien? Es consustancial. La estricta igualdad es elemental para que la democracia tenga valor epistémico, dice. Una cuestión acá con el tema del valor epistémico. Ustedes lo habrán visto, que Nino habla mucho del valor epistémico. Emiliano habló del valor epistémico cuando grabó el video sobre democracia deliberativa. ¿Alguien podría explicarme, o alguien entendió respecto de a qué se refiere Nino con valor epistémico? Porque si no, lo vamos a repetir constantemente, y yo tengo la impresión de que nadie termina de entender a qué se refiere Nino con valor epistémico, y me interesa saber si ustedes lo entienden, por lo menos intuyen a qué se refiere, o es algo que viene siendo un problema para seguir los razonamientos de Nino. ¿Hola? ¿Alguien ¿qué les pasa con esto del valor epistémico? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Intuyen pero no lo terminan de ver? ¿Lo han buscado? Digo, pues es un tema relevante, que si nosotros seguimos hablando de valor epistémico y nadie entiende bien de qué viene el valor epistémico, bien, no lo entendí. ¿Alguien sabe lo que es la epistemología? Antes de la respuesta, vean el video de Lelutier primero. Vean un video de Lelutier sobre epistemología. Es un muy buen ingreso a interesarse por el tema, y después vayan a buscar el concepto de Wikipedia. Bien. Yo voy a darles un tip sobre el tema del valor epistémico, ¿está bien? Porque es un tema de que suele ser problemático, y no se entiende bien. En general, nadie sabe a ciencia cierta a qué se refiere Nino cuando habla de valor epistémico, y todos repetimos valor epistémico, valor epistémico. Nino si ustedes buscan el libro de Nino, no es que hay una explicación, una definición respecto del valor epistémico. El valor epistémico Nino lo trae efectivamente de la filosofía, de la epistemología, es la ciencia que estudia el conocimiento, ¿está bien? Pero básicamente, y entre casa diría a qué se refiere con valor epistémico, Nino se refiere a valor epistémico cuando habla de que la democracia tiene un valor epistémico. Lo que se está refiriendo es que la democracia deliberativa, o sea, la democracia entendida como igual participación, igual posibilidad de votar, de incidir, de dar razones, le garantiza un procedimiento que
le garantiza las condiciones de un procedimiento que dé una solución imparcial. ¿Está bien? Cuando habla de valor epistémico, lo que está diciendo es, para que realmente sea imparcial la decisión, se tienen que dar determinadas condiciones. Nino entiende que la imparcialidad es un bien, ¿está bien? Y es un bien que está emparentado con la idea de justicia. O sea, las decisiones, los principios jurídicos y los principios filosóficos deben ser adoptados desde un punto de vista imparcial, deben ser generalizables, ¿está bien? Y no tienen que estar basados en el interés propio, tienen que propender al interés de todos. Todos debemos poder aceptar esos principios morales y esas reglas democráticas. Por eso Nino habla tanto de contractualismo, y por eso Nino sigue a Rawls, a Dworkin, pero sobre todo a Rawls en este punto, en donde Nino adopta el contractualismo como el fundamento último del derecho de la sociedad. Para Nino es el consentimiento, ¿está bien? El consentimiento de cada uno. Entonces, él entiende que la democracia es el sistema justo porque garantiza que todos participemos, y la participación de todos garantiza esas decisiones imparciales, porque si deciden solo unos, esas decisiones van a estar basadas en el interés de ellos y no van a buscar el bien superior de la justicia, ¿está bien? El valor justicia. El valor justicia son valores que Nino en eso es un naturalista, y nos acercamos a través del diálogo, ¿está bien? Nos acercamos a través de la discusión, y en esa discusión se dan razones, y esa discusión en donde se dan razones, si participan todos en igualdad de condiciones, nos garantiza un procedimiento que nos puede dar una solución más imparcial que la decisión de uno. Por eso Nino va a ser contrario al control judicial de constitucionalidad o al presidencialismo, porque entiende de que se logra mayor imparcialidad en el marco de procesos dialógicos en igualdad de condiciones. A eso se refiere con valor epistémico. Entonces dice, si en la democracia no hay igualdad, o sea, si no hablan todos, no pueden participar todos, en igualdad de condiciones, no tiene valor la democracia. O sea, la decisión no es imparcial, o tiene un grado de imparcialidad menor, con lo cual pierde valor epistémico. ¿Por qué? Porque pierde el valor que le garantiza el procedimiento. Pierde la sustancia que genera que el resultado sea aceptable. El resultado del discurso, de la discusión democrática, del discurso moral, lo aceptamos como justo porque participamos en él, porque consentimos participar en él, y consentimos discutir, y consentimos la decisión que se tome, aunque no estemos de acuerdo con esa decisión, porque pudimos participar. Ahora, si no pudimos participar, la validez de esa decisión es menor. La calidad epistémica de esa decisión es menor. No sé si se entiende, no es una definición de libro de epistemología, pero es la forma de entender lo que a mí me sirvió. No lo entendí el principio del valor epistémico durante un tiempo, de hecho, lo leía, intuía a qué se refería, con lo cual no sientan que son tontos o que les falta algo por no entenderlo, porque es un concepto oscuro. Nino no se encarga de definirlo, de explicarlo bien, lo da como algo dado, ¿está bien? Y no es tan sencillo de entender, y entiendo que esta, a los fines, no es una definición de epistemología ni de valor epistémico en general, digo, a los fines de leer a Nino y en los fines de entender a qué nos referimos con valor epistémico a la democracia, entiendo que esta explicación o este entendimiento les puede ser útil. No sé si Pato o Marce tienen algo para agregar acá. Me parece un punto central, más allá de que no es estrictamente de igualdad, porque les puede aclarar el panorama y facilitarle la lectura general de Nino este punto, ¿no? Por ahí hay una cosa que, algo interesante en Nino y en algunos de estos autores, como Rawls, como Dworkin, donde por primera vez las discusiones respecto a temas morales, o respecto a temas, en este caso, a valores, a discusiones axiológicas, digamos, hacia los valores, están atadas a otras discusiones, están atadas a las discusiones sobre cómo conocemos, sobre cómo sabemos, sobre qué entendemos por verdad, sobre qué entendemos
Y eso es algo por ahí que dificulta, o sea, que hace más problemático. Es más fácil discutir en otros términos, discutir cuánto vale. Estamos más acostumbrados a las discusiones de tipo científico, ¿sí? O sea, a las discusiones que tienen un valor claro al final, o que tiene que uno es igual a uno, digamos, el problema de la unidad, digamos, en eso. Por ahí, por eso, entrarle a estas discusiones, hay que entrarle de a pedazos, hay que entrarle de a partes. En ese caso, es muy, muy útil, como las que hace Nico, de distinguir qué temas son los que no estamos entendiendo, porque de un tema depende el otro. Fíjense que entender valor epistémico nos hace entender democracia. Entender el concepto de democracia en Nino, o en la mayoría de los, y de hecho discutir con otros conceptos de democracia, debatir con otros conceptos de democracia que no están en la misma línea que la de Nino, también nos hace dar cuenta que de eso va a depender nuestro concepto de igualdad, de libertad, de autonomía. Entonces, ir agarrando esto por pedazos como si fueran vagoncitos de un tren es necesario y es útil hacerlo, pero siempre dándonos cuenta que de estos primeros principios, esto va a ser la locomotora, la que lleva el resto. Si no agarramos esto, no. Entonces, estaría bueno que vayan distinguiendo cuáles son esos conceptos que ustedes no han ido atando. Y lo segundo, hay que atarlos necesariamente. O sea, no podemos entender igualdad si no entendemos democracia, si no entendemos autonomía, si no entendemos, y tampoco si no entendemos lo que viene después, si no entendemos nuestra concepción sobre derechos económicos, sociales y culturales. Toda la concepción de las consecuencias va a partir de estos principios que estamos mirando ahora. Son otras discusiones más, por ahí no tan jurídicas, no son discusiones jurídicas. Si esperaban discusiones jurídicas por acá, esta parte no es sobre discusiones del todo jurídicas, es mucho sobre discusiones más de corte filosófico. Estamos viendo a mirar qué nos referimos por igualdad, pero las consecuencias jurídicas van a venir de esto, necesariamente están atadas a eso. Y en esto tengan siempre claro de que lo jurídico y lo filosófico no es posible distinguirlo, ¿está bien? Porque lo jurídico viene a plasmar en el marco de un derecho concreto, de una sociedad concreta, principios filosóficos. Entonces, digo, para ver si terminar con esto del valor epistémico. Cuando Lino usa la palabra epistémico, la utiliza para señalar las condiciones que fundamentan o validan el resultado final de la discusión democrática. ¿Está bien? O sea, cuando habla de valor epistémico, lo que está diciendo es, si se dan estas condiciones, que son igualdad de participación, libertad de participar, participan todos, muy bien, eso hace que el resultado final esté validado, que me dé garantías, no lo garantiza totalmente, pero me da un procedimiento para acercarme a lo que yo quiero, una decisión imparcial, que no se tomen decisiones en base a intereses espurios, o intereses particulares, o arbitrariedades de los gobernantes, como estamos acostumbrados, ¿está bien? Entonces, a eso se refiere cuando habla de valor epistémico. Y el otro entendimiento de la igualdad es el de no explotación, que este principio de no explotación, que lo vamos a ver ahora después como una de los entendimientos de igualdad en la construcción de la igualdad como una igualdad positiva, es clave en todo el edificio de construcción de Nino y en todo el edificio de construcción de la teoría de la democracia deliberativa, porque se basa en esta idea de Kant, del segundo imperativo categórico de Kant, de que se prohíbe que los hombres sean usados como medios y que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos fines en sí mismos. ¿Está bien? O sea, Locke decía, los hombres no fueron hechos para estar al servicio de otros. Este principio, ¿está bien? Que también, de hecho es uno de los principios o una de las denuncias, la denuncia principal que Marx le hace al capitalismo, y que van a ver en el texto de Saba, que también era la preocupación principal de Moreno durante la Revolución de Mayo, esto de la libertad, no estar sujeto a la voluntad de otro. ¿Está bien? Esto es una dimensión de la igualdad básica. ¿Está bien? No solo es estar equiparado, en el sentido de que todos tengamos casa, ¿está bien? Que es un entendimiento de igualdad que muchas veces lo pone en contradicción con el principio de libertad, ¿está bien? Porque, bueno, le garantizo a todos, pero todos chitos, nadie dice nada, no participa nadie en el proceso democrático,
yo les garantizo todo lo que los bienes, son todos iguales, o son todos pobres, o son todos clase media, o todos tienen educación, o nadie tiene educación, todos están equiparados entre ustedes, pero la igualdad, en el sentido revolucionario, moderno, tanto en la Revolución Francesa, como en la norteamericana, como en la rusa, es una igualdad como no explotación también, no solo de equiparación, sino de libertad, de que nadie esté sujeto, nadie sea esclavo, nadie esté siendo explotado por otro. ¿Está bien? Berlín lo formula bien, y el texto de Saba es clave para esta clase, creo que es el texto a leer, ¿está bien? Si tienen que leer un texto, el texto a leer para esta clase es el de Saba, en donde dice, si la libertad individual es el fin último, nadie puede estar privado de ella, ¿está bien? Con lo cual, si uno está comprometido con la igualdad, no tiene forma de no estar garantizado, comprometido con la igualdad. Si una persona que está preocupada por la libertad no está preocupada por la igualdad, su preocupación o su compromiso por la libertad tiene problemas o es dudoso, ¿está bien? Entonces, estos dos principios de no explotación y de equiparación están al servicio de ¿qué? De lo que hablamos al principio, de un entendimiento de igualdad como al servicio de garantizar la igual autonomía de todos. Que la libertad de cada uno de nosotros se expanda al máximo punto posible que haga posible la libertad de los demás. ¿Qué es lo que está de fondo de esta frase remanida de que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro? Que no tiene mayor sentido, está bien dicho así, y sobre todo dicho como forma para resolver un conflicto de derechos, pero lo que sí es cierto es que este entendimiento de igualdad tiene como base última maximizar al mayor punto la igualdad de todos para que sea convivible en democracia y en sociedad esa igual libertad. Entonces, nos comprometemos con ello, y eso va a tener implicancias en toda la línea. ¿Por qué? Porque si queremos garantizar ese tipo de igualdad, si nos interesa que todos participen del proceso democrático, porque eso es lo que le da el valor epistémico a la democracia, no vamos a tolerar que haya gente sin agua, que haya gente sin casa, que haya chicos que no pueden ir al colegio, que haya gente que no puede trabajar, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no van a poder, no son igualmente libres que los que podemos estudiar, que tenemos casa, que tenemos salud garantizada, ¿está bien? Y eso afecta tanto el principio de autogobierno como el de autonomía personal. Ni son libres para elegir sus planes de vida, ni pueden participar del sistema democrático. Entonces, ahí Nino va a decir, bueno, las decisiones de un sistema que no garantiza, que tiene 20 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, que obviamente no pueden participar en igualdad de condiciones del debate democrático, afectan la calidad de las decisiones. Las decisiones de ese sistema no van a ser igualmente justas que las decisiones de un sistema en donde puedan participar. Las decisiones que tomamos tampoco le van a ser igualmente exigibles de cumplir a ellos. ¿Está bien? Porque ellos no participan en la discusión. Sí, Marce. No, perdón. Entonces, nos va a traer problemas por todos lados la desigualdad. Nos trae problemas de falta de legitimidad de las normas, ¿está bien? Nos trae problemas de falta de valor epistémico a la democracia, y nos trae problemas porque no tenemos ciudadanos que son libres, que pueden elegir sus planes de vida. Con lo cual, si estamos comprometidos con el principio de autonomía personal, de la libertad individual y el principio democrático, o con cualquiera de estos dos, aunque los tomemos como independientes, tenemos que estar comprometidos con la idea de igualdad. Por eso se acuerdan que Gargarella en la primera clase, el primer texto, decía que el principio que permitía resolver la tensión entre Constitución y democracia era la igualdad. No era por cualquier razón que hablaba de la igualdad, Roberto, como el principio que podía resolver o por lo menos atemperar la tensión entre Constitución y democracia, porque democracia está basado en que todos participemos de igual manera en el gobierno, y los derechos es que todos somos igualmente dignos de tener esos derechos. La base de ambos principios es la igualdad, por eso entendemos, y por eso Nino lo entiende, y por eso todo el constitucionalismo posterior de la Segunda Guerra Mundial entiende que no hay libertad
sin igualdad. Y eso es lo que viene a poner en entredicho el neoliberalismo económico, que de liberal tiene poco, en el sentido correcto de la palabra liberal, y acá Patricio espero que se ponga contento. ¿Por qué? Porque destruye la base misma de la posibilidad de libertad individual, la libertad de empresa, en el sentido de garantizar la explotación del capital en cualquier lugar, de cualquier forma, sin reglas. ¿Está bien? Entonces, por eso les decimos que esto tiene implicancias muy concretas. ¿Ah? No es un tema meramente teórico. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algún planteo?